Esta es la historia de un poderoso general que fue capaz de controlar a su antojo al imperio más grande que la humanidad ha conocido. Su poder era tal que fue capaz de poner y deponer emperadores cuantas veces quiso. Su nombre era Ricimero y esta es su historia. Corría el año 456. El imperio romano ya no era tan poderoso y próspero como lo había sido siglos atrás, pero su cultura estaba tan mezclada con la de los otros pueblos bárbaros que incluso en la cima del mismo ejército de Roma existían varios generales bárbaros que competían entre sí para obtener un gran puesto en aquel imperio. Por aquellos días, Roma, que había sido la cima de la civilización, era saqueada y atacada constantemente en casi todas sus fronteras por varias tribus de feroces guerreros bárbaros. En aquella época, los bárbaros formaban parte de un gran porcentaje dentro del ejército romano, y con frecuencia, tanto soldados como comandantes se peleaban debido a las antiguas tensiones étnicas, que hacía que el ejército se dividiera más y más. En medio de aquellas disputas de soldados, había un ambicioso general que, a pesar de su ascendencia bárbara, se propuso a restaurar y a mantener el orden dentro del imperio. Se trataba de Ricimero. El problema era que en aquella época el ejército romano occidental había desaparecido como tal, por lo tanto, quienquiera que fuese su general, tenía que reclutar a su propio ejército ante el presagio de una amenaza, para llevarlo al combate. Como Ricimero tenía intenciones de escalar en el poder del imperio, condujo sin pérdida de tiempo a su ejército recientemente reclutado contra uno de los mayores enemigos de Roma que tenía en aquel momento, la tribu de los vándalos. A pesar de que la disciplina y el poder que llegó a tener el ejército romano se había perdido, los vándalos no pudieron vencer a los mercenarios de Ricimero, que regresó a Roma para ser aclamado. Pero no era el único que estaba en busca de fama y fortuna. Había otros dos poderosos generales que también buscaban la gloria, y que además eran amigos de Ricimero desde la juventud. Eran Mayoriano y Egidio. Aunque los tres generales vivían bajo una aparente tranquilidad, existía un conflicto oculto, pues los tres generales reflejaban las diferencias étnicas que estaban poniendo en peligro al imperio. Mayoriano era italiano, Egidio venía de las Galias, mientras que Ricimero era un bárbaro que quería vivir como si fuera un auténtico romano, además de querer demostrar que tenía tanto derecho a un trozo del imperio como cualquier otro romano. La competición por el poder no solo se limitaba a los tres generales, quienes tuvieron que presentar juramento al nuevo emperador Ábito, cuya ascensión al trono solo se sostenía gracias a un formidable grupo de bárbaros que lo protegían. Aunque Ábito era intocable por sus guardaespaldas y su poder solo era posible por la gracia del rey godo, la crisis volvió a invadir Roma, y en cuanto sus guerreros godos le exigieron el pago por sus servicios, al emperador no le quedó otra opción más que dar los tesoros imperiales. La crisis que invadió Roma no solo era económica, por lo tanto la hambruna y la miseria se veía por las calles del imperio, algo que el pueblo no pensaba seguir tolerando, por lo que se sublevó exigiendo que el emperador expulsara a los godos de Italia. Pero Ábito era un emperador débil e impopular, cosa que iba a ser muy bien aprovechado por aquellos ambiciosos generales. Expulsado de Roma, Ábito huyó por los Alpes hacia la Galia, en donde reunió a un ejército visigodo para regresar a Italia. Pero Ricimero y Mayoriano se le adelantaron y en medio de un brutal baño de sangre, las tropas de Ábito fueron aniquiladas por completo. Ambos generales respetaron la vida de Ábito, que fue nombrado obispo en la Galia, y de esta forma ya no tendría contacto ni influencia sobre el ejército. Con esta acción, Ricimero tenía las manos limpias de sangre, dejando que aquel emperador siga su vocación religiosa como supuestamente siempre lo había deseado. Pero esta fue la versión que se hizo pública. En secreto, Ricimero
envió a un asesino para silenciar a Hábito para siempre, y aquel asesino no era otra persona más que Mayoriano. El pueblo de Roma festejaba la muerte de Hábito, pero Ricimero nunca quiso proclamarse emperador, pues sabía que nunca sería aceptado del todo, debido a que estaba emparentado con una familia real de origen bárbaro. Por ello, eligió a alguien a quien creyó que podría controlar, su amigo Mayoriano. Ricimero conocía muy bien los sentimientos de la clase alta romana, y con la elección de Mayoriano pretendía manejar la situación y controlar al imperio desde las sombras, haciendo que el emperador solo sea una figura pública. Luego de hacerse con el poder, los tres generales comenzaron a disfrutar del botín en un breve periodo de tranquilidad, pero Egidio tuvo que marcharse a la Galia para restaurar el orden debido a los incesantes ataques bárbaros que consternaban aquella zona. Con Egidio en la Galia, Ricimero esperaba por fin controlar la península itálica, pero se dio cuenta de que Mayoriano tenía las intenciones reales de ejercer como un verdadero emperador, en lugar de ser una simple figura decorativa, por lo que comenzó a tomar sus propias decisiones. Con su amigo apartado del poder, Mayoriano se dispuso a realizar una campaña contra los vándalos del norte de África, en el año 461, aunque aquella expedición resultó ser un fracaso. Derrotado, Mayoriano regresó a Italia junto a sus tropas, pero en un camino boscoso fue emboscado por los guardias más cercanos a Ricimero, que había tomado la decisión de que Mayoriano ya no le servía más luego del fracaso de su campaña. Mayoriano fue apresado, despojado de la corona y de la púrpura imperial, para más tarde ser decapitado, una noticia que no le sentaría nada bien a Egidio, que estaba en la Galia y que comenzó a ver con preocupación las ambiciones de Ricimero. Egidio se desligó completamente de Ricimero, pero no solo eso, sino que se negó a reconocer su autoridad, decidiendo gobernar la Galia como si fuera un reino aparte, y comenzó a prepararse para la inminente guerra contra el que una vez fue su amigo. Mientras tanto, Ricimero también se estaba preparando para la guerra, pero antes tenía que encontrar a un nuevo emperador al que pudiera controlar sin problemas, y para el puesto eligió a Livio Severo. Era el año 463. La alianza de los tres generales ya estaba deshecha, y Egidio había quedado marginado del poder de Roma, mientras que Ricimero esperaba para poder repeler el ataque galo con la legitimidad de su emperador títere. A través del emperador Severo, Ricimero hizo un pacto con los godos para luchar en contra de Egidio, quien nunca podría ganarle a una fuerza combinada entre las tropas imperiales y la de los godos. Pero con todo esto, solo quedó demostrado que Severo era la marioneta perfecta de Ricimero, que hasta incluso se había alegrado públicamente por la guerra contra Egidio. Aunque Egidio mantenía a su ejército un poco más disciplinado que el resto, se vio sobrepasado por la fuerza combinada de Ricimero y la de los godos, por lo que envió a un mensajero a Genserico, el rey de los vándalos, con la esperanza de una unión con intereses comunes. Pero de alguna manera, Ricimero tuvo conocimiento de esto y se le adelantó. Ricimero envió a unos asesinos que se infiltraron en el campamento galo y acabaron con la vida de Egidio, junto a su sueño de reunificar al imperio. Corría el año 465. Ricimero comenzó a notar que el emperador Livio Severo comenzó a comportarse de una forma un poco extraña, pues daba la impresión de que quería comenzar a tomar sus propias decisiones, y por ello tomó la decisión de quitarle la vida. Ricimero se había vuelto tan poderoso que simplemente ponía y quitaba emperadores a su antojo, por medio de la violencia. Y siempre que trataba de encontrar a alguien sin ambiciones propias, un hombre que no fuera un obstáculo para que pudiera controlar el poder, el problema que tenía fue que cada vez que encontró a un emperador,
Este simplemente quería dejar de ser un títere. Ricimero había gobernado Roma sin proclamarse emperador durante 2 años, mientras el imperio continuaba dividiéndose más y más. Ante los hechos, el Imperio Romano de Oriente no iba a seguir tolerando la situación y se dispuso a intervenir enviando a un noble romano de Oriente para que ejerciera como emperador en Occidente. Para calmar la ambición de Ricimero, la mano de la hija del nuevo emperador, Antemio, le fue ofrecida a un general que ya tenía las manos manchadas con sangre de emperador. Pero al cabo de un tiempo de tranquilidad, la situación volvió a estar en tensión, pues aquellos nobles comenzaron a sospechar de que Ricimero planeaba convertir a Antemio en otro títere. Antemio había demostrado ser capaz de llevar la pesada púrpura imperial y de gobernar por su cuenta, mientras que Ricimero no podía tolerar que se pusieran límites a su poder. Por ello, en el año 468 dejó que se produjeran varios ataques bárbaros, pero no solo eso, receloso asesinó a varios comandantes de Antemio, dejando al imperio más vulnerable de lo que ya estaba. El ambicioso general no iba a conformarse con lo que consideraba tan poco y por ello, luego de unos meses, reunió a un ejército y se dispuso a sitiar a la misma ciudad de Roma, en donde luego de 9 largos meses, a Antemio no le quedó otra alternativa más que huir. El emperador se había disfrazado de mendigo y se había refugiado en una ermita, pero fue encontrado por Ricimero, que esta vez no alquiló a ningún asesino para que hiciera el trabajo. Lo asesinó él mismo en la escalinata del altar cristiano de aquella pequeña capilla. Fiel a su estilo, Ricimero dejó claro quién mandaba en Roma, dejando un rastro de sangre y cadáveres tras de sí, aunque algunos de ellos fueron de emperadores. Nuevamente, Roma se quedó sin emperador en muy poco tiempo, mientras que los bárbaros seguían atacando y saqueando todas las ciudades y villas que eran parte del imperio, que cada vez estaba más débil y se desintegraba cada vez más. A Ricimero no parecía preocuparle la situación y, como era de costumbre, solo se preocupaba por sí mismo. Por ello, su poder aumentaba, pero a costa de la debilidad del imperio. De hecho, la situación llegó a tal punto que la gente simplemente ya había abandonado la idea de que era necesario tener un emperador vigente que se preocupase por el orden. Aquello ya era cosa del pasado. El general Ricimero había edificado su destino y su poder sobre los incontables cadáveres de sus enemigos. No importaba si eran bárbaros o romanos, todo aquel que él consideraba que se interpusiese en su camino era una amenaza. Aunque el concepto de emperador ya no tenía importancia, ni nadie quería hacerlo, en un momento ya no quedaba nadie más que él mismo en el poder absoluto, aunque solo era dueño de un imperio hecho cenizas. Y aunque los detalles de su muerte son confusos, Prisco nos dice que murió vomitando sangre, por lo que no se sabe bien a qué se debió realmente su muerte.